Muy buenas noches para con todos. Un gusto estar de nuevo conectado con ustedes como cada miércoles, dispuestos y con el corazón preparado para recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importante que allí, en el lugar donde estás, te tomes de estos pequeños momentos, estos pequeños minutos para reflexionar en lo que hoy vamos a conversar. Nos acompaña el anciano que preside nuestra amada Iglesia Verbo Norte Guayaquil para ampliar y profundizar en este maravilloso tema. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Buenas noches a cada una de las personas que abren su casa o el lugar donde se encuentren a través de las redes sociales y poder compartir de la palabra del Señor con temas que edifican nuestras vidas. Así es. Entonces, hoy queremos comentar sobre retomar el camino, volver a esa senda. Muchas veces caminamos bajo nuestra prudencia, las circunstancias nos obligan y creo que muchas veces nos desviamos y el Señor hoy nos invita a decir: no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, sino estar en sus caminos. Sí. Entonces, ¿qué podemos aportar? ¿Cómo logramos redireccionar nuestra vida al camino que el Señor nos ha abierto? Una de las cosas que yo creo que Jesús vio a través de una visión profética de lo que iba a ocurrir con la iglesia que él estaba fundamentando, es justamente que tenía que crecer, desarrollarse con principios en medio de tiempos. Y cuando hablamos de los tiempos son las cosas que van cambiando, ¿no? No es lo mismo vivir hace 20 años, donde no teníamos redes sociales, no teníamos internet, no teníamos celulares, parece haber hablado hace miles de años, y son 20 años donde hubo un desarrollo potencial de todo lo que es la tecnología. Entonces, si bien es cierto, muchas veces la iglesia puede ir en una tendencia que se aleja en una doctrina equivocada, aparentemente, pero se va hacia un costado olvidándose del principio. Entonces, ya no es tan importante la iglesia, es importante la red social. Correcto. Ya no es importante tener una Biblia, es importante tener un celular. Entonces yo creo que cuando el Señor habló que permanezcamos en esta doctrina, volver al viejo camino, no es que vamos a ir a los rudimentos, no tenemos que utilizar una piedra en vez de un tambor, ni tampoco un megáfono en vez de un micrófono. Lo que el Señor habla es de un principio, en medio de este modernismo, en medio de una cosa que es muy acelerada y que va atropellando a la iglesia de hoy. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en esa senda? Que es lo más importante. ¿Cómo nos mantenemos no en santidad? Porque a veces confundimos que tenemos que ser santurrones, o tenemos que irnos a la otra línea que es ser muy religiosos o ser muy dogmáticos. No. El principio no está basado en un dogma, no está basado en una religión, está basado en un principio que te equilibra entre diferenciar lo bueno y lo no correcto, para no decir lo malo. Así es. Entonces, creo que la iglesia debe de volver a eso. Cuando analizamos nosotros, es bueno tener una guitarra eléctrica, es bueno tener redes sociales, todo es bueno, por supuesto, siempre y cuando no perdamos el camino del Señor. Así es. O sea, ¿podemos ser alegres? Sí. ¿Podemos pasarla bien en una reunión de jóvenes? Sí. Siempre y cuando no perdamos el principio por el cual nosotros estamos. ¿Cómo determinamos, todo comienza por uno mismo? Como yo digo, estoy caminando por donde no debo y necesito redireccionar mi caminar. ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a algo, la tradición y la cultura. Una tradición no hace cultura, pero la cultura sí hace tradición, ¿no? Correcto. Por ejemplo, hay una tradición, yo me voy a Quito, hay una tradición, y esa tradición ha sido parte de una cultura. La cultura de ellos es de pronto ya a 8 de la noche, todo el mundo en su casa. Vuelta nuestra cultura acá en 12 de la noche y la gente parece que fuera fiesta. Sí. Entonces, esas son tradiciones que se transforman en culturas. ¿Cómo nosotros tenemos que aprender esto? Lo que dijo Pablo, todo me es lícito. Partimos de ese principio, todo me es lícito porque todo fue creado por Dios. Así es. Pero no todo me conviene.
no todo me conviene. Entonces, bajo esa premisa, nos ayuda a determinar y a caminar sin preguntar. O sea, a una persona le puede convenir, a otra no le puede convenir. Entonces yo creo que regresar a ese equilibrio perfecto que Dios quiere en nuestras vidas es que si yo creo en mi convicción bajo la palabra de que la luz debe de estar encendida, debe tener una lógica. Pero yo no te puedo obligar a que tengas la luz prendida. Claro. Porque hay un albedrío. Pero aparte del albedrío hay un entendimiento, es una tradición. Y a veces no. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando estábamos te hablo, no sé, 20 años atrás, no soy tan viejo tampoco, pero quizá un poco más de 20 años. Y tuvimos una reunión con unos pastores argentinos. Nos fuimos a una parrillada. Y ellos libremente pidieron una botella de vino para estar tomando. Me causó pero era ¿qué era? Su tradición y su cultura. Correcto. Mi tradición y mi cultura no era esa. Entonces yo no voy a asumir una tradición y una cultura que no es mía. Y ese es el peligro. Okay. Ese es el peligro. Cuando alguien quiere asumir culturas y tradiciones que no son nuestras. Y en la Biblia es lo mismo. Hay gente que ve una tradición y una cultura bíblica, pero que no puede aplicarnos a nosotros. ¿Sí? Entonces hay personas que son latinos y quieren ser latinos judíos. No. Eso es para el judío es judío, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comer. Para nosotros tenemos una cultura muy diferente, pero donde nosotros no vamos a tener ninguna diferenciación es el principio de la Biblia. A veces nos ponemos a discutir por cosas que no tienen sentido realmente. O sea, y causa tanta división, causa, no sé, tanto pragmatismo en la iglesia que nos separa realmente. Voy a ponerte el caso. Si hoy en día la cultura de los jóvenes es que la chica utilice una falda a su rodilla, es normal. No estoy diciendo una minifalda que muestra todo. A la rodilla es normal. Es la cultura, fue enseñada, fue tratada, es la tradición de su familia, así fue. Pero a mí no fue mi cultura. Mi cultura era que de pronto era acá. No, acá no me gusta, pero acá. Y por esas cosas, busco en la Biblia algo y voy a Corintios, donde Pablo hace una referencia a esa iglesia, en ese momento y en esa cultura, y lo sacamos pragmáticamente y lo aplico, y esa cosita del vestir causa. Pero la Biblia dice que nadie te juzgue por lo que comes ni por lo que te vistes. Así es. Entonces, ese tipo de cosas son las que perdemos el tiempo. Yo digo, el día en que el Señor nos llame, va a subir el Apache o el Shuara con su vestimenta, va a subir el policía, va a subir el ingeniero, va a subir toda persona en diferente forma. Porque Dios ve el corazón. Entonces, donde la iglesia debe de poner énfasis hoy en día es al corazón de las personas. Tenemos que trabajar todos. Yo creo que porque hay mucho peso de cultura, hay mucho peso de tradición, ¿no? Sí. Entonces, cuando choca eso, es como un tractor, ¿no? Entonces, hay gente que por ejemplo, me contaban a mí en Venezuela, dar 2 platos de comida no es normal, es ya como comerse 2 cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, vuelta acá es lo normal, tu sopita y tu segundo, y es normal. Pero si yo no voy y acepto esto, es como un choque. Y eso en la iglesia ocurre. Eso en la iglesia ocurre. Y cuando tú ves cómo Jesús hacía eso, no es que Jesús iba en contra de eso, Claro. pero dijo que él se sentó a comer y todo el mundo lo miró mal porque le dijo, oye, pues lávate las manos. Y el Señor les dijo algo que es muy cierto. No es contamina lo que yo voy a comer, contamina lo que va a salir de aquí. Y ese es el principio. O sea, si quisiéramos quitar mucho este peso de la iglesia, tendríamos una mayor libertad y cada uno podría adorar. Hay gente que le gusta adorar de rodillas, a otros parados, a otros sentados. Entonces, ahora, si tú no te veo arrodillado, digo que no eres cristiano.
que no estás sintiendo la presencia de Dios, porque culturalmente y tradicionalmente considero que una persona cuando es tocada tiene que estar llorando en el piso. Claro. Es mi cultura, es mi tradición. Sí, o el paradigma que tenemos, lo que vivimos según lo aprendido, lo veo. ¿Verdad? O si no estás en una alabanza levantando las manos y saltando como canguro, no siente la presencia de Dios. Pero el gozo del Señor es la fortaleza. Puedo estar adentro saltando mi alegría. Sí. O puedo estar saltando y pensando en un partido de fútbol. Este tipo de cosas donde nosotros nos estamos fijándonos más en estas cosas de derecha e izquierda y no nos hace centrar en lo principal. Podemos tener a 10,000 personas sentadas de rodillas sin Dios y puedo tener a 5 de pie con Dios. Así es. Entonces yo creo que Dios nos llama a eso, no desviarnos a las tendencias, sean de un lado o de otro, sino estar bien centrados en estos principios donde vas a ser tú. Correcto. Y eso creo que es donde tenemos que aprender. He notado que muchas veces confiamos más en nuestra propia fuerza o confiamos en lo que yo creo que es correcto o incorrecto, según sea el caso contrario. Pero si voy a la Biblia, voy a lo que me dice la palabra de Dios, ¿no sería mejor o juzgaría mejor cualquiera de las dos situaciones? Quisiera entender un poco mejor. Si te refieres a la parte cultural o... Es que la palabra dice que el hombre no se apoya en su propia... prudencia. Correcto. Entonces, muchas veces según lo que yo juzgo, así creo que debe ser. Okay. Pero ir más como a la palabra, ¿qué me dice la palabra? Y tener esa base bíblica. Es lo que nos pasa. Exacto. A todos. O sea, juzgo en base a cómo fui criado y en base a cómo yo tengo mi cultura o mi tradición. ¿Sí? Yo siempre digo, o sea, voy a otro lado, fuera del país, y es otra cultura. Correcto. Pero mi cultura está así, porque es lo que yo he vivido, he estado acostumbrado. Y cuando voy a juzgar y voy a pensar que eso es malo. Y voy a decir que es malo. Pero ahí aplica lo que tú dices, es cierto. Voy a juzgar y a pensar que eso es pecado. Pero Pablo también dice que tengo que hacerme al judío, al griego, al romano. No significa que si yo voy donde los borrachos voy a hacerme borracho. O si yo me voy de una persona que roba, tengo que hacerme ladrón. No, está hablando no del precepto de principio, sino de cultura. ¿Por qué era importante esto? Si yo voy a la India, ¿verdad? Y toda la comida hindú es picante, lleno de canela, de cúrcuma, de curry, ¿verdad? Y si yo me quiero hacer el fino y digo que eso no como, voy a decir que eso está mal. El principio está en la parte cultural, no en la parte espiritual. Pero en esta confusión hacemos una sola pelotita. Entonces, como no tengo cómo justificar tu cultura, tengo que poner la relación espiritual del pecado. Y la mejor forma de defender la cultura es poniendo que lo que tú heredaste es el pecado. Sí, se entiende. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender. Mientras no rompas un precepto bíblico, o sea, bíblicamente no hay donde perderse en la palabra. Exacto. Por ejemplo, ¿hay algo de malo jugar un naipe entre amigos cristianos? Que le estás pasando bien, divertido, no juegas. Sí. Pero si vas a apostar, vas a lucrar, entras a un juego de azar y avaricia, cambia la situación. Pero sin saberlo yo puedo juzgar. Claro. Entonces, ahí es la cosa más importante, ¿no? Y ahí uno conoce los corazones. Yo he visto a los jóvenes jugar este juego de cara, y salen unas cosas que uno se sorprende de verdad, uno no sabe, y esta persona es así, no. Vean a los jóvenes jugar y después véanlo a la iglesia adorando. Tremendo. Es una cosa espectacular del Señor.
como estos jóvenes, pero qué bueno podemos entender y hacer esa separación de lo cultural, de lo religioso, y poder tener una base más asertiva que a donde yo quiero ir. El no desviarme ni a diestra ni a siniestra, entonces tengo que tener un norte. ¿Hacia dónde camino? ¿Cuál sería nuestro norte? Mi norte tiene que ser tres cosas que para mí son fundamentales. Tengo que estar abierto al cambio, no de principios. Claro, ¿Sí? el principio No. es... Esto es como la moda, ¿verdad? La basta finita, después más ancha, después más arriba, después más abajo. Quita quién soy, no. Simplemente tengo que estar abierto al cambio. El cambio nuevamente en los momentos. ¿Sí? La segunda cosa, debo de entender a las personas en sus principios culturales y de tradición, porque eso me va a ayudar a alimentarme y enriquecerme. Y la tercera cosa que es más importante es que los principios nunca van a ser negociables. O sea, robar aquí como en la China, como en Arabia, como en Estados Unidos, es robar. No cambia. Matar son principios elementales, no tengo que inventarme nada. No tengo que... O sea, Dios es tan sabio, cuando nosotros vemos la palabra, Dios solo dio 10 mandamientos, pero tenemos más de 1700 reglas. Sí. Entonces el problema es que agarramos las reglas y no los mandamientos. O sea, hoy en día es más importante cómo te viste y cómo hablas que si honras a padre y madre, si matas o robas. Y eso es un problema, donde tenemos que producir un cambio en nuestras vidas. O sea, la vida te obliga a cambiar. O cambias, ¿no? Así es. Y yo prefiero tratar de buscar y abrir mi horizonte a cambiar, o quedarme simplemente, ¿no? Es como, dime quién utiliza el teléfono de meter y dar la vuelta. Claro, es más, ya creo que ya no existen las líneas fijas, todo es celular. Si me niego a eso, es como seguir escribiendo con la máquina de escribir de tecla y no utilizar una impresora. Entonces yo creo que el cambio tiene que venir, pero tiene que venir sin negociar los principios. Así es. Puede ser alegre, puede ser divertido, puedes cantar, puedes reír, puedes bailar, puedes hacer lo que te dé la gana, pero los principios no van a ser negociables. No puedes estar preguntando, hay mandamientos claros que el Señor te dijo que debes de hacer y cumplir. Y si yo quiero resumir, Jesús lo hizo más fácil todavía. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Primer mandamiento. Y el segundo, que es igual al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Y ahí está resumido todos los mandamientos. ¿Es fácil? No. Ay, claro. Y bueno, ahí está la palabra. Iglesia, de verdad queremos hacerle una invitación a que cada uno de nosotros podamos reflexionar en hacia dónde estamos caminando. Y ser muy honestos con nosotros mismos en que si en algún momento nuestros pasos se han desviado de ese verdadero camino, hacer las correcciones necesarias para volver a esa senda maravillosa que el Señor ha trazado para nosotros. Recuerden que Él fue el primero y Él salió como punta de lanza, como punta de flecha, marcando el camino que nosotros debíamos transitar. Así que tenemos este camino maravilloso y la conexión con el Padre a través de la cruz. No olvidemos eso, hagamos nosotros nuestra retrospectiva, analicémonos profundamente y tomemos esa decisión. ¿Se entiende? Y bueno, lo que hemos venido conversando, lo que se quiere. Ya para finalizar, nos acercamos al tiempo correcto, los apuntadores ya no está haciendo producción, las señales de que el tiempo se está agotando, pero queremos extender también para la próxima semana, volver a tocar sobre este tema y poder desmenuzarlo bien. Entonces, según leo un momentito lo que dice Josué 1:7, en su casa nos pueden acompañar con la Biblia, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y me llama la atención que dice que para que yo sea prosperado. No dice que el Señor, se entiende, que es que me va a prosperar los caminos, no. Simplemente yo honrando, volviendo a ese camino,
yo soy el que va a prosperar en todo lo que emprenda. Amén. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje para las personas que nos están escuchando y que desean retomar y confiar en ese camino que el Señor trazó? Lo más importante, el consejo, es que nosotros entendamos que Dios nos ama. Amén. Dios ha establecido parámetros para que vivamos bien, no para que seamos prisioneros o nos sintamos en una camisa de fuerza, donde queremos hacer algo y pensamos que lo que hacemos está mal. Y creo que a veces estamos buscando ser bendecidos más por sacrificio que por un deseo del corazón. Hay mucha gente que dice, ok, Dios no me bendice porque mi forma de vestir, por mi forma de hablar, por mi forma de peinarme. Y le damos un peso tan grande a las cosas externas y descuidamos lo que acabamos de leer en este versículo del corazón. Cuando nosotros alimentemos nuestro corazón, Dios no nos va a bendecir. Vamos a ser bendecidos porque es el propósito que Dios puso ya en cada uno de nosotros. Y creo que es un trabajo un poco complicado. Y digo complicado porque tenemos que romper muchos paradigmas, muchas cosas que se han levantado a nuestro alrededor. Y la Biblia dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento a nuestra vieja manera de pensar. No solo se refiere a la forma pecaminosa, no solo se refiere a la forma espiritual, sino al entendimiento. Pedro tuvo un entendimiento de esta forma. Él había sido convertido, convencido en el Señor, pero su pensamiento todavía no había sido renovado. Y cuando le dijo el Espíritu Santo que vaya y predique a un romano, dijo, no voy a ir a la casa de un idólatra porque ahí comen animales inmundos. Y tuvo que el Señor renovar el entendimiento y mostrarle, dijo, todo eso yo lo creo, anda y ve. Y Pedro fue a esa casa, se sentó con la familia romana y comió los animales que quizás él consideraba inmundos. Pero lo importante que termina ese pasaje es que esa familia y sus criados se convirtieron al Señor y fueron bautizados. Tenemos que acercarnos a un mundo donde no tenemos que ver lo que está afuera, sino lo que está dentro. La prosperidad no viene por lo que usted hace, sino por lo que usted es. Y ese es el mejor mensaje que Dios quiere darnos. Gracias por acompañarnos una vez más. Agradecemos que esté acá con nosotros. Y para toda la familia que está allá, nos vemos la semana que viene. Vamos a seguir ampliando este tema, así que esperamos a cada uno de ustedes que está allí en su casa, en su oficina, en el carro. Cuidado si van manejando. Ponga la vista al frente, pero el oído a lo que el Señor está hablando en nuestras vidas y guarde el camino. Hasta la próxima oportunidad. Cuídense. Buenas noches. Amén.